no es una gravel. Y es que hoy voy a montar esta Canyon de ciclocross, es una InFlight, y lo voy a hacer parándome en algunos detalles que no siempre se explican. Y esto no va a ser un unboxing al uso, eso lo puedes ver perfectamente en la página de Canyon, que tiene un vídeo muy chulo. Lo que vamos a ver hoy aquí es un montaje con criterio. Me explico, sabemos exactamente cuál va a ser el uso que se le va a dar a esta bicicleta. Entonces, un montaje no es solo colocar el manillar, la rueda en su sitio y echarse a andar, sino que estoy convencido de que tenemos que revisar una serie de puntos importantes. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Canyon es una marca que tiene muy buena reputación y entiendo que todo lo que vayamos a comprobar estará perfecto. Pero, como siempre, para no quedarnos con la duda, lo iremos viendo. No sé a qué se debe la coincidencia, pero es un detallazo. Solo he colgado la bici en el caballete. Pongo a girar la rueda y lo primero es que las pastillas de la pinza trasera rozan. Entiendo que no es grave y además en el manual te explica cómo centrar la pinza, pero en una bicicleta que llega para que tú solo tengas que poner la rueda delantera y apretar el manillar como te dicen en el vídeo, pues esto no debería pasar. Vamos con el manillar porque es como extensible, digamos que lo puedes colocar al ancho que consideres. Pero hay una cosa que me llama la atención y es que el diseño está bien, es muy curioso, pero sin colocar los tornillos, tiene como cierta tolerancia. Y para mí personalmente, un manillar de este estilo, con piezas móviles, digamos, con tanta superficie de contacto, que una vez que están en su sitio, solo van a ir fijadas con dos tornillos, a mí lo que me pide el cuerpo es utilizar algún tipo de pasta de montaje, la que trae Canyon en su caja de accesorios o la que esté en el taller. Pero ni en el vídeo ni en el manual especifica qué se debe hacer. Entonces, de entrada, voy a ser obediente y lo vamos a montar así. ¿Qué ocurre? Mi predicción es que esto, antes o después, es un punto en el que tú haces mucha fuerza, que no dejan de ser partes móviles, que no tienen ningún tipo de sello, y aquí se va a meter agua con tierra y se va a resecar. Creo que va a acabar crujiendo, algo muy parecido a lo que pasa con una tija convencional y un manillar en el apriete, que utilizando ese tipo de pastas de montaje pues evitas crujidos en relativamente poco tiempo. Dicho esto, cuando estés rodando con la bicicleta, si después de unas cuantas salidas, uso con barro, ves que empieza a crujir el manillar cuando te pones de pie, pues no me parece nada descartable el quitar, limpiar, aplicar pasta de montaje y ver la diferencia. Y aplicaría exactamente la misma pasta de montaje en el asiento cónico del tornillo. Para el apriete del manillar, además del orden en el que tenemos que apretar los tornillos, lo que nos aconseja Canyon es que aproximemos primero hasta 3 newtons y luego hagamos el apriete definitivo hasta los 6 newtons. Pero, como tengo mucha curiosidad por valorar si estas llaves tienen un apriete bastante confiable, lo que voy a hacer es ahora, en lugar de apretar hasta 6, llegar hasta 5 y comparar el apriete de esta llave con la que tengo en el taller para uso profesional. Lo cierto es que los 5 newtons coincidían, ahora acabo de apretar hasta 6 con la dinamométrica y voy a ver lo que flexa la llave en este punto. Efectivamente, es bastante fiable. Hay que acostumbrarse al tacto porque es por flexión de la llave. Entonces,
estás llegando al 6 y efectivamente si quieres forzar, da la sensación de que a partir de ahí puedes dar un punto más de apriete. Ahora voy a revisar dos puntos que son de vital importancia, por lo menos aquí en el norte y sobre todo para el uso que van a llevar este tipo de bicicletas de mucho barro. Barro, agua, barra y agua, es lo que le espera. SRAM nos recomienda que en la rosca de la puntera echemos un poquito de grasa, una capa fina. Y mi percepción es que esto viene completamente seco. Entonces, aquí sí, vamos a hacer caso a lo que nos dice SRAM. Y vamos a echar una capita fina. Y como siempre, muy importante, revisamos el par de apriete. En este caso nos recomiendan 5 newtons. Y ahora, como vamos a desmontar este protector de plástico, porque hacen ruido y se rompen con muchísima facilidad, además de los reflectores, vamos a aprovechar para ver si el núcleo, en este caso, también trae la rosca engrasada, que es otro de los puntos que recomienda SRAM que se haga. Aquí sí viene engrasado. Pero, como sé que la que utilizo es bastante mejor que esta, la vamos a cambiar. Y aunque en este punto realmente el fabricante no lo recomienda, por experiencia sí que sé que no está de más. Entonces lo pintamos enterito y nos lo agradecerá. Siguiente, el eje del pedalier. Entiendo que, según venía el casete engrasado, el pedalier también estará, pero es algo que no nos supone ningún esfuerzo repasar. Así que vamos a ello. Apretado estaba. Sí, también trae grasa. Esto es un punto a favor. Pero voy a repetir lo mismo que en el casete. Como esta es grasa normal y lo que estoy aplicando aquí es esa grasa marítima que aguanta muchísimo la humedad, voy a limpiar esta para cambiarla por aquella. Y aunque esto tampoco se especifica claramente, por experiencia, otro punto que voy a engrasar es el asiento del plato con respecto al brazo de la biela. Como puedes ver, esto viene perfectamente seco. Y lo único que tenemos que tener precaución es de no meter grasa en el interior de las roscas, porque ahí lleva un poquito de fijatornillos. Estos tornillos solo van apretados a 4 newtons y lo que conviene es que queden bien agarrados. Como ves, es una pequeña capa y lo único que conseguimos con esto es evitar unos pequeños estralos que con frecuencia pueden llegar a hacer los platos de anclaje directo. Y si tienes previsto hacer este engrase, una vez que tienes todos los tornillos aproximados, es importante que le des el apriete definitivo respetando la cruz que nos recomienda el fabricante. Y aunque ha quedado comprobado que la llave de Canyon funcionaba correctamente, lo cierto es que estoy más acostumbrado a trabajar con esta y me quedo más tranquilo si lo compruebo. Y ya por último, lo que vamos a mirar ahora es cómo viene la dirección. Viendo cómo estaba el resto de los componentes, entiendo que estará engrasada,
Pero sabiendo las condiciones en las que vamos a trabajar con esta bicicleta, lo último que queremos es no echar una visual para comprobarlo. ¿Qué ocurre? Como tenemos un freno de disco hidráulico con todo el guiado por el interior de la horquilla, lo que vamos a hacer es soltar la pinza para aprovechar un pequeño recorrido del latiguillo que tenemos en el exterior y ver si con eso es suficiente para retirar la potencia manillar y descolgar la horquilla lo justo para que nos permita ver cómo están los rodamientos, y si no están como a nosotros nos apetece que queden, pues que le podamos dar la grasa marítima, ya sabes, simplemente, como digo siempre, para mejorar la estanqueidad de los rodamientos y para evitar esa corrosión en el exterior de los rodamientos, que muchas veces incluso puede llegar a hacer que se queden como agarrados a la propia pipa de la dirección. Vale, a ver si conseguimos que se vea bien. Detalle bueno, el latiguillo del freno viene protegido hasta prácticamente la potencia, de manera que evitará ruido con seguridad. Pero si os fijáis, el rodamiento, lo que es la parte exterior, está perfectamente limpia. Y por abajo exactamente igual. Es un poco lo que os decía. Estas bicicletas van a trabajar en unas condiciones de agua y barro permanentes. Entonces, creo que esto es una zona que tenemos que proteger lo máximo posible para alargar la vida útil de unos rodamientos que de otra manera pues realmente van a durar muy poco. Y este sistema de dirección en el que la potencia abraza el tubo de la horquilla, aquí sí se ve que le pusieron pasta de montaje, la propia de carbono, para evitar ruidos, pero es algo a lo que habrá que estar bastante atentos también, porque seguramente cuando se resequen pueden producir algún tipo de crujidos. Sabiendo de dónde viene y teniéndolo identificado no es grave, obviamente, pero creo que sí que es algo que se puede mejorar. Lo bueno es que el latiguillo nos permite juego suficiente como para que podamos descolgar la horquilla y dejar por lo menos protegido el rodamiento por debajo. Y ahora, una vez que lo tenemos desmontado, y aunque esto sí trae un poco de pasta de carbono de la que utilizan ellos, pues le vamos a poner un poquito más para dejarlo montado y que aguante lo máximo posible. Pero antes haremos lo mismo en el rodamiento de arriba. Y como me he pasado un poquito, pues aprovecho para dejarla en el tubo del sillín. Mira, otro detalle que quiero compartir contigo es que todos los cambios, da igual que sean electrónicos que mecánicos, tienen unos tornillos que hacen de tope de recorrido cuando estamos en piñón pequeño, o cuando llegamos al piñón grande. Pues el cambio está perfectamente regulado, pero cuando llegamos al piñón grande, si te fijas, aquí tenemos aproximadamente 1,5 milímetros de separación entre el tope natural que debería tener una vez que está engranado el piñón grande, lo que nos permitiría, pues, con vibraciones, que el portapoleas se acercase más a los radios de lo que es necesario. ¿Y qué hacemos en este caso? Muy sencillo, aproximarlo hasta que toquen esa pieza. Listo. Sin que desplace el cambio hacia abajo, y comprobamos que sube sin problema. Perfecto. Así, por mucho que queramos empujar, realmente no vamos a ser capaces de desplazar el cambio nunca más allá del piñón grande. Tenemos la bicicleta montada y ajustada, pero antes de salir a rodar definitivamente, lo que vamos a comprobar es la última versión que tiene instalado cada uno de los componentes. Por eso,
cualquier usuario que tenga una bicicleta con componentes SRAM electrónicos tendría que descargarse esta aplicación para poder vincular su bicicleta. Y desde aquí, una vez que la tenemos vinculada y nos conectamos a ella, lo que nos encontramos es que nos dice que esta bicicleta no está lista para rodar. Sin embargo, cuando entramos, tenemos actualizaciones disponibles para cada uno de los componentes electrónicos que monta esta bicicleta. Lo que vemos en la primera pantalla es que las pilas de las manetas aparentemente están gastadas por debajo del 25%. Sin embargo, la batería del cambio, obviamente como la acabamos de cargar, la vemos prácticamente al 100%. Pero vamos a hacer lo que nos recomienda el fabricante y nos vamos a descargar la última actualización de los componentes. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Que una vez que actualizamos el cambio y la primera maneta, la carga de la pila que antes aparecía en rojo, ahora ya la estamos viendo en verde. Por lo que repetimos el proceso para la maneta que nos queda y una vez que la tenemos actualizada, ahora sí nos encontramos que la otra batería también está al 100%. Es decir, es obligatorio actualizar los componentes para sacar del letargo las pilas. Ya tenemos la Canyon perfectamente montada y una vez más me ayuda a reafirmarme en que montar una bicicleta bien no es solo seguir todos los pasos tal cual nos los hacen ver de una manera muy fácil en un vídeo, sino que es tener en cuenta pequeños detalles, sobre todo si tenemos muy claro el uso que le vamos a dar a la bicicleta, como es este caso intensivo de ciclocross y mucho barro. Y aprovechando que tenemos aquí esta bicicleta, voy a intentar ayudar a esos usuarios, sobre todo de bicicleta de montaña, que están pensando en hacerse con una bicicleta de carretera. Y es que ahora mismo, quien piensa en una bicicleta de ciclocross, está claro que también se puede plantear utilizar esta misma bicicleta para andar por carretera. Pero ahora mismo tenemos las bicicletas de gravel, que además de andar por pistas, también se puede andar por carretera. Y obviamente las propias bicicletas específicas de carretera. Por eso, dentro de toda esta oferta pueden surgir muchas dudas. Y aquí es donde voy a intentar echarte una mano. Sobre el papel, una bicicleta de ciclocross a nivel de geometría, por ángulo de tubo de sillín, ángulo de dirección e incluso alcance, puede estar más cerca de una geometría de carretera. Sin embargo, una bicicleta de gravel está más cerca a la experiencia de uso de una bicicleta de carretera. Y elegir bien en este caso es elegir lo que más encaja contigo. En una bicicleta de carretera específica te vas a encontrar una bicicleta rígida con mucha estabilidad a velocidades altas. En una bicicleta de gravel lo que te vas a encontrar son bicicletas más cómodas, están pensadas para tiradas más largas y es algo como lo que nos podemos encontrar en la gama de bicicletas endurance o de larga distancia que están dentro de las bicicletas de carretera. Y una bicicleta de ciclocross lo que busca es reacción inmediata. Por eso no son ni mejores ni peores, son específicas. Pero a la hora de pensar en hacer dos usos con la misma bicicleta, tienes que tener muy claro si lo que pretendes es comodidad, en ese caso una gravel es tu opción, o lo que tienes previsto es hacer tiradas cortas en una bicicleta rápida, muy ágil, con unas reacciones inmediatas. Entonces, una bicicleta de ciclocross quizás podría ser una buena opción. Y para desmontar la dirección, o simplemente para ajustarla, lo que tenemos que hacer es entender el cockpit. Al quitar el tapón de lo que sería la tapa de una potencia convencional, de una dirección sin rosca, como las que conocemos en la inmensa mayoría de las bicicletas, aquí tenemos un tornillo. En este caso lo que nos encontramos es un agujero y aquí aparece la utilidad para esta herramienta, porque en el interior está roscado y no tiene más, bueno, básicamente es lo que utilizaremos para ajustar la dirección. ¿Qué ocurre? Para desmontar el manillar tenemos que aflojar este tornillo que viene marcado a 12 newtons, lo acabo de intentar y os prometo que es una auténtica barbaridad el par de apriete que tiene. Así que vamos a darle de nuevo
asentando la llave perfectamente con un... Vale. Es un alivio. Si alguna vez os pasa algo de este estilo, que un tornillo, probablemente porque tiene fijatornillos, está como muy agarrado, una vez que se queda apretado, es fundamental colocar una llave que esté con las puntas perfectas, que no tengan ni la más mínima redondez, y sentir muy bien cómo tienes colocada la llave para poder hacer fuerza sin cargarte la cabeza del tornillo, porque esto al final pues, es fundamental para volver a ajustarla. Y si alguna vez te has encontrado con que has intentado quitar un pedal de tu bicicleta y no has sido capaz, entenderás el por qué te voy a dar este consejo. Y es que ya que estoy con los pedales, me parece importante dar este dato. Si te fijas en el vídeo de la página de Canyon, aplican grasa en la rosca, lo que está muy bien, pero luego simplemente los aprietan y se van. ¿Qué ocurre? Los pedales, habitualmente cuando los colocamos en nuestras bicicletas, utilizamos llaves bastante fuertes. En este caso es una llave Allen de 8 milímetros, a veces se utilizan llaves exteriores de 15 milímetros. Con cualquiera de las dos podemos hacer muchísima fuerza y en realidad los pedales no necesitan tanto apriete. Para que te hagas una idea, si mano para estos pedales recomiendo un apriete de entre 35 y 55 newtons. Si no sabes lo que es eso o no tienes una llave dinamométrica, te lo explico por sensaciones. Es desde que hace tope, haces un poco de presión en el sentido de apriete del pedal. No hace falta ni siquiera que le des desde que hace tope un cuarto de vuelta, porque eso ya sería una auténtica barbaridad. ¿Y por qué te lo cuento? Por lo que te decía al principio, porque si nos pasamos apretando y tardamos mucho tiempo en quitarlos de las bielas, es posible que llegue el día en el que queramos cambiarlos o necesitamos quitarlos para hacer un mantenimiento y prácticamente no seamos capaces. Cuando la llave se coloca por fuera, hay cierto grado de maniobra, pero hay llaves específicas muy grandes, con muy buenas palancas que facilitan el trabajo, pero cuando necesitamos sacarlos con una llave Allen, la cosa se complica. He llegado a ver casos en los que, de tener que hacer tanta fuerza, la llave tiende a intentar girarse dentro del propio pedal, haciendo grietas en el eje, abriéndolo como si fuera una cuña y prácticamente imposibilitando la tarea de quitar el pedal. Esto te cuento para evitar que se te queden los pedales agarrados a las bielas, simplemente por si no lo sabías. Me ves con una rueda en la mano porque quiero compartir un detalle contigo que me ha parecido bastante sorprendente. Tengo que centrar la pinza de freno delantera más terminar de ajustar la dirección. Para eso lo ideal es montar las ruedas. ¿Cómo las vamos a tubelizar? Doy primero ese paso para no tener que estar quitando y poniendo la rueda continuamente. Y este es el detalle que quiero compartir contigo. Si tú te compras estas ruedas de T-Swiss sueltas, cuando las recibes, llegarán con ellas unas válvulas tubeless, porque prácticamente cualquier usuario que se compre estas ruedas es porque va a montar neumáticos sin cámara. ¿Qué ocurre? Acabo de reparar que esta bicicleta viene con unas ruedas tubeless, de serie vienen montadas con cámaras, obviamente como todas las bicicletas, pero mi sorpresa es que realmente no trae válvulas tubeless en su caja de accesorios. Y entiendo que quien se compra una bicicleta de este estilo, que está muy orientada a un uso deportivo, prácticamente con total seguridad, al 90% como mínimo, va a querer montar neumáticos sin cámara. Y este es un detalle que me parece importante para tener en cuenta. No sé si cuando te compras esta bici especifica que no lleva las válvulas. En cualquier caso, si no la llevan por despiste, supongo que se podrá solucionar simplemente poniéndote en contacto con ellos. Y si no las llevan por algún tipo de ahorro, pues tengo que reconocer que me parece un ahorro un poco cutre para una bicicleta de estas características. Y ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima.